Voy a presentarle un caso que no sé si ha sido uno de los peores de mi vida, pero es un caso que me ha enseñado mucho. I lost it. Wait, I can't understand. Perdón, esto va a ser muy complicado porque el video ya fue grabado previamente y habla muy rápido la doctora y tiene un acento. Entonces aquí va de nuevo. Fue un caso que me ha enseñado mucho y espero que les pueda ayudar. Yo soy Kiara Proba de San Martín. Creo que es el hospital. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a imaginar que es el viernes en la tarde. No se entiende. Vamos a ver. Tenemos que encontrar una configuración en la que la voz del micrófono sea suficientemente alta para que ustedes lo escuchen, pero baja para que nosotros podamos escuchar a la doctora. Sí, está complicado. Ahorita lo resolvemos. Lo peor es que fue un desastre. Wait, stop it. Ok, el peor caso de una situación clínica. Entonces, imaginemos que es el viernes en la tarde y son las 8 p.m. y hay medicina basada en la evidencia que dice que tiene que pasar un desastre. Va a pasar en este momento, el viernes en la tarde, cuando empieza el turno de la noche. Y se imaginen que llegan a su unidad. Y esto es típico de lo que reciben ustedes en un turno de la noche. Su colega se está yendo y dicen, perdón, lo siento, me tengo que ir tarde. Mira, ahí está en la cámara número 1, un chavo que tiene 54 y tiene terapia anticoagulante. No se preocupen, es solamente una pequeña lesión cerebral. Tiene un poco de trauma en el pecho y en el hemotórax y se le ha vaciado y tiene y su presión arterial está estable, su ritmo cardíaco también estable, tiene una máscara de oxígeno, está saturando con 96, hemodinámicamente está estable. Todavía se le tiene que hacer un CT, pero no estamos muy apurados porque le van a decir cuando estén libres y tengan chance. Estaban muy ocupados con otros casos.
perdón, me tengo que ir, te quedas con él. Entonces llegan y empiezan a ver a todos sus pacientes. Después de media hora, la enfermera te llama y te dice que el paciente no está despertando, no está despertando, se está deteriorando y su estado neurológico está en E1B1M5 y entonces piden que se apuren con el CT, pero están ocupados y estará disponible en 20 minutos. No tienen nada, no tienen imágenes neurológicas. Entonces, ¿qué pueden hacer en este caso? Bueno, pueden utilizar, por ejemplo, ahí va. Ese es el interno. Pueden utilizar resonancia. Ay, voy a regresar. Voy a notar el ultrasonido. Saben que al utilizar ultrasonografía se pueden hacer ¿mande? Se pueden hacer ventanas. Ah, ventanas. Se pueden hacer ventanas y con la ultrasonografía una diferenciación y tienen que utilizar las ventanas a través de las cuales pueden evaluar la fisiología del cerebro y la anatomía del cerebral. Entonces, generalmente la ventana más utilizada que se utiliza en el estado neurocrítico es la transtemporal, en la que tienen una evaluación de la anatomía del cerebro y cómo están funcionando los vasos cerebrales. Entonces, básicamente tienen que empezar su examinación poniendo el transductor aquí, en la ventana temporal, y así es como lo pueden ver. Pueden tener el plano mesencefálico, el diencefálico, y se puede ver el tercer ventrículo o unas otras estructuras, y entonces pueden ver el plano ventricular de los ventrículos laterales. Y entonces le ponen el transductor al paciente que se ha deteriorado. Y eso es lo que ven. Esta es la anatomía inicial. Y esto de aquí abajo es contralateral. Entonces saben exactamente que están por encima de la ventana temporal derecha y que la estructura que tienen que ver es lo que llamaríamos el signo de la mariposa, que es esto de aquí. Y si se las muestro en la neuroimagen y la comparamos con el ultrasonografía, podemos comparar estas dos imágenes y podemos evaluar la estructura de la presencia de otras alteraciones topológicas aquí. Si inclinan tantito el transductor en el cráneo, puede que vean el tercer ventrículo y así se ve. Y si se los muestro comparado contra la imagen, aquí pueden ver fácilmente en unos cuantos segundos, podrán evaluar que este es el tercer ventrículo, que tiene dos estructuras papi, hypogenic o algo así, estructuras. ¿Mande? ¿Hipo qué? Hipoecogénicas. Estructuras hipoecogénicas. Ustedes son doctores y saben lo que es eso. Yo no tengo ni idea. Ok. Van a poder entonces darse cuenta que este es el ventrículo tercero, donde hay dos estructuras hipogénicas. Hipoecogénicas. Y se ve también el líquido. Y esta es la imagen que obtienen. Lo blanco es hiperecogénico, exactamente. Sí. Ecogénico, sí. Ok.
Bueno, entonces tienen que mirar al mesencéfalo en este paciente. Este es el paciente que se está deteriorando. Una de las primeras cosas que tienen que evaluar es si el paciente está teniendo una hinchazón en el cerebro. En este caso, por ejemplo, en la imagen del lado derecho podemos ver que el tercer ventrículo está inflamado. Y esto quiere decir que el paciente tiene una inflamación en el cerebro. En la otra imagen, de este lado, del lado izquierdo, podemos ver un ventrículo muy grande y eso indica que el paciente está bien. Entonces, ¿es esto importante? Sí, sí es importante, porque tienen una emergencia y tienen que ayudar a los neurocirujanos que no tienen el CT disponible en este momento y tienen que decirle, mira, tenemos un problema de hinchazón o hidrocéfalo. Vamos a utilizar la ultrasonografía que te puede ayudar en este caso, que tiene 5.5, que es el diámetro del tercer ventrículo, que está asociado con una sensitividad muy alta y una negatividad, valor predictivo negativo muy alto, que ayuda a excluir un riesgo de... ¿Un riesgo de qué? Un riesgo muy alto De hidrocefalia. de hidrocefalia. Y evaluar el riesgo de drenar el ventrículo. Entonces ahora el paciente ya te dijo que no tiene hidrocefalia, pero tiene un cerebro muy inflamado. Y entonces empiezan a pensar su diagnóstico posible de este paciente que se va deteriorando. Lo segundo que pueden hacer rápidamente, mientras esperan a que esté disponible el CT, es el midline shift, desviación. Es medir la desviación de la media. Van a utilizar el tercer ventrículo, es el punto de partida, y dan A menos B dividido entre 2, y esto les va a dar el tamaño de la desviación. Y entonces lo que tienen que hacer en este caso, o en cualquier caso, si no tienen el CT, pero si tienen la ultrasonografía, es más o menos lo mismo. Toman su imagen con su tercer ventrículo y aquí miden A y B y utilizan exactamente la misma fórmula que es acá arriba. Entonces, en el caso de mi paciente, lo que hice fue justamente esto. Primero tomamos el mensaje clínico, que el paciente tenía un cerebro que estaba hinchado. Mi segunda pregunta era, ¿el paciente tiene esta desviación media? Entonces medí la desviación utilizando la ultrasonografía. A.6.5, B era 6.3 centímetros. Y la desviación entonces era 0.1. Entonces mi paciente no tenía una desviación significativa. Podemos confiar en esto. Este es un estudio que compara la ultrasonografía contra el CT, evalúa la desviación de la línea media. Entonces se puede ver que hay una correlación entre la ultrasonografía y el CT, lo que se descubre en ellos. Entonces pueden ver que hay algunos puntos que están que no están muy cerca de la línea, que están relacionadas a las limitaciones de la ultrasonografía y su metodología, pero todos sabemos, pero de todos modos hay una correlación que es buena. Entonces, especialmente para darle seguimiento al paciente, pueden eventualmente utilizar la ultrasonografía. La tercera cosa que pueden evaluar, y que fue lo que hicimos en este caso, es ver si el paciente está sangrando. Si tiene, por ejemplo, una hematoma extradural o subdural. Y hay una habilidad que se puede en la ultrasonografía para medir el diámetro del hematoma intracerebral extrasubdural.
Esta es la imagen que obtuvimos en este caso. Aquí pueden ver su mesencéfalo y pueden ver la ventana contralateral y no hay señales de que haya un hematoma en el cerebro. Entonces, excluyo que el paciente tenga una derrame intracerebral. También excluyo que el paciente tenga la desviación. Lo que sí podía decir en este caso es que el paciente tenía el cerebro hinchado, inflamado. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pueden hacer un Doppler transcraneal utilizando todavía el ultrasonido. Solo tienen que ponerle su color. Y esta es la imagen que obtienen. Este es el circo de Willis. Aquí está anatómicamente la representación del círculo. Y así es como lo ven. Tienen que imaginárselo que el transductor viene desde aquí. Esta es su mesencéfalo, esta es la columna. Y esto es la arteria cerebral media. Y entonces aquí si la aíslan, utilizamos los colores, pueden obtener es la velocidad del flujo que le dan forma a las curvas. Puedes ver la sistólica, la promedia y la diastólica que tienen esta característica. Puedes tener mucha información de esto, de la presión que está dentro del cerebro. ¿Cómo? Bueno, la primera forma de evaluar la presión intracraneana es utilizando la pulsatividad, el índice de pulsabilidad. Aquí está la fórmula, es la velocidad sistólica menos la diastólica dividido entre promedio. Entonces, cuando hay un aumento de la presión intracraneana, tienes una reducción en el componente diastólico y entonces la pulsatividad aumenta. Entonces los valores normales del PI se consideran que tienen que estar bajo de 1. Y cuando están más arriba, eso quiere decir que hay algo probablemente mal, que tiene hipertensión intracraneal. Entonces al estar mirando las ondas, pueden darse cuenta que tienen un paciente que tiene una IP normalizada. Esta es la fórmula, la morfología normal en la arteria cerebral media, pero cuando sube la presión intracraneana, esto es justo lo que uno ve y esto es lo que he visto en este caso, que tiene una reducción en la diastólica y un aumento de la diferencia entre las dos velocidades, diastólica y diastólica. Y en este caso, mi paciente tenía un PI de 1.8. Entonces tenía un cerebro inflamado. Estamos viendo el tercer ventrículo, un PI que está muy alto. Entonces sabemos que hay un problema de hipertensión intracraneal. Pero también hay otros métodos para medir esta presión intracraneana. Una está muy bien descrita en este artículo, que es un estudio muy grande de Impresit, y utiliza una fórmula que está basada en la velocidad del flujo de la diastólica y la presión arterial media. Y este estudio demuestra que esta fórmula tiene un predictor negativo muy bueno, un valor muy alto para medir la presión intracraneana, que sugiere que es muy bueno para ayudar a medir esto. Entonces también tenemos métodos un poco más sofisticados para poder evaluar la presión intracraneana. Una es el Doppler transcranial venoso, y esto es lo que pasa en el compartimento venoso. Este es el flujo del lado de la sinus y es continuo. Y cuando aumenta la presión intracraneana, también tenemos un aumento del flujo y empieza a pulsar. Y hay una muy buena correlación con la presión intracraneana y el flujo máximo de este seno. Entonces podemos ver una velocidad más alta en el lado derecho, que era sugestivo de la presión, que la presión estaba muy alta. Pero no estábamos todavía muy convencidos y sabemos
que los métodos ultrasonográficos tienen limitaciones. Entonces tenemos que utilizar todos los métodos que están a nuestra disposición para evaluar la presión intracraneana. Entonces también utilizamos una evaluación ultrasonográfica del nervio de la vaina óptica. Sabemos que este nervio está rodeado por las meninges y aquí está el líquido. Entonces cuando una presión que aumenta en el CSF, y entonces esto genera una reducción en la presión y eso crea que se aumenta la vaina de nervio óptico. Entonces, si utilizamos una ultrasonografía para medir esto y le pones sobre el ojo del paciente, puedes medir 3 milímetros detrás de la retina el diámetro del nervio óptico. Y hemos encontrado con un metaanálisis que se publicó hace varios años que entre 0.58 era excelente la sensibilidad, con una especificidad muy alta para la definición, para la medición de la presión intracraneana. Entonces también encontramos en este estudio que poner en milímetros los valores, también podemos obtener un valor en milímetros de mercurio para el ONSD. Entonces, utilizando estos métodos, en solo 15 minutos, esperando todavía que estuviera disponible el CT, pudimos evaluar al paciente. Claramente en ese tiempo, el paciente se le estabilizó desde el lado de la hemodinamia, la ventilación. Pero mientras tanto, antes de que pudiera entrar al CT, pudimos tener mucha información sobre este deterioro neurológico. Entonces, el paciente tenía el cerebro inflamado, pero no tenía un derrame, el PI estaba alto y todos los métodos que utilizamos no invasivos para medir la presión nos estaban diciendo que había un aumento de la presión intracraneana. Entonces empezamos terapias, manitol, etcétera. Y después de unos cuantos minutos, después de las 9, porque siempre hay un poco de retraso en la organización del CT y todo lo demás, finalmente logramos llegar a que se lo hicieran y obtuvimos estas imágenes. Estos son los resultados, un cerebro inflamado. Entonces sí se confirmó una desviación que no era importante, no había un derrame importante tampoco en el área que podemos ver. Podemos ver este pequeño derrame que está aquí, pero esta es la limitación del ultrasonido. No puedes ver la parte anterior o muy posterior de la derrame intracraneal, pero nuestra sospecha se confirmaron. El paciente tenía hipertensión intracraneana. Entonces hablamos al neurocirujano y le pedimos que utilizara un SP invasivo porque estaba la indicación que lo que hay que hacer es, no podemos sustituir el invasivo de ninguna manera. Entonces esto es algo que quizá sucede en nuestra unidad, quizá también sucede en las de ustedes. El neurocirujano el viernes en la noche no siempre está muy disponible. Entonces sucede, está muy ocupado, está en el teatro con su familia y entonces es una operación difícil y dice que tienen que esperarse por lo menos un par de horas a que llegue. Y mientras tanto el paciente no tiene plaquetas, entonces no lo podemos poner en un monitor ICP. El riesgo de que sangre es muy alto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pueden por lo menos empezar con lo que nosotros hicimos. Empezamos con lo que ya habíamos visto, con los métodos ultrasonográficos, y empezamos a tratar al paciente de acuerdo al método no invasivo que habíamos utilizado, según lo que la máquina de ultrasonografía nos decía. Y empezamos a aplicar algunas de las terapias que hay en estas etapas para el tratamiento de hipertensión intracraneana, que tienen que estar dirigidos
normalmente hacia un monitoreo invasivo, pero pues no lo teníamos y el paciente estaba muy severo. Entonces sabemos que la presión hipertensión intracraneana lleva a daño cerebral. Entonces empezamos a utilizar en diferentes niveles. Empezamos en el nivel 0, que se considera tratar la fisiología del paciente. Y empezamos a tratar la fiebre, empezamos a tratar la glicemia, empezamos a ventilarlo de la manera correcta, a darle oxígeno, los valores de O2, C2. Empezamos a estabilizarlo de la parte hemodinámica y le pusimos todos los electrolitos en un rango normal. Y luego empezamos a continuar con el siguiente nivel, el nivel 1. Estas son las opciones que tienen cuando llegas a nivel 1. Y mientras tanto, seguíamos corrigiendo la coagulación. Entonces, de acuerdo a los métodos no invasivos que utilizamos con MAP65 y un CPP estimado de 40, empezamos la norepinefrina para no aumentar la presión. Y empezamos a optimizar la sedación y los analgésicos. Y luego repetimos, ya eran media después de las 10, ya han pasado 2 horas de que empezó a deteriorarse neurológicamente. Repetimos la ultrasonografía del cerebro y llegamos a estos valores. No hay cambios en los ventrículos, que el cerebro sigue inflamado, pero hay un poquito de mejora en los valores de ICP utilizando la fórmula que está basada en esto. El presión intracraneal bajó a 25, estimado aproximadamente, que todavía no está en nuestro valor objetivo, que es por abajo de 20. La ONSD está poco más baja, pero sigue todavía muy alta. La velocidad de flujo sigue en el compartimento venoso, sigue más baja, pero todavía sigue estando alta. Y la ICP no invasiva, utilizando NSD, todavía estaba en 24. Entonces, un poco de mejora, pero eso todavía no es suficiente. Y el neurocirujano todavía seguía operando en otro lado. Y mi paciente seguía en un riesgo muy alto de daño secundario por la presión. Entonces, pues seguimos avanzando hacia el siguiente nivel de terapia y modificamos la ventilación. Originalmente lo manteníamos en el PCO2 entre 35 y 45 y lo modificamos en la ventilación y redujimos el CO2 para tener un objetivo de 35 milímetros de mercurio. Y también empezamos a darle solución hipertónica de salina, un mol y así. Y después continuamos con más volúmenes de manitol y luego repetimos otra vez los objetivos ultrasonográficos. Y aquí vemos que otra vez no hay cambios en el tercer ventrículo, pero tenemos una reducción clara en los valores de la presión intracraneana estimados con la velocidad de flujo del TCB. El ONSD estaba en 5.4 y se acuerdan que el objetivo es como 5.8. Luego el compartimento venoso, la velocidad estaba en 22, entonces ya estaba normal y ya no estaba pulsando. Y con la estimado no invasivo teníamos 17 milímetros de mercurio. Entonces quizá aquí nuestro tratamiento ya está empezando a funcionar. Después de la media, después de las 11, después de 3 horas que mi paciente ya se había deteriorado, el neurocirujano llega y dice que ya finalmente está listo para poner el método invasivo. Tomen en cuenta que siempre tienen que considerar que a pesar de que estos métodos están disponibles, no son el estándar. Entonces estábamos muy contentos cuando el neurocirujano nos dijo que él sí ya podía utilizar los métodos invasivos y entró a la sala de operaciones. Ya eran media después de la medianoche y ya se le puso un catéter
y nos decía que estaba muy alta, entre 22 y 26 la presión. Y a partir de aquí, bueno, nuestra noche todavía no había terminado, porque aquí apenas era el comienzo de nuestro tratamiento, porque después de la medianoche hasta las 3 empezar otra vez el nivel 1, nivel 2 y los tratamientos en nivel 3, considerando paso por paso ir aumentando las terapias, aumentando la agresividad del tratamiento y del paciente y ir escalando poco a poco en esta escala. La ultrasonografía nos ayudó en una situación muy mala porque no podíamos tener un método invasivo para medir. No teníamos tampoco el CT. Por supuesto, siempre tenemos que tener en mente que el uso de ultrasonografía del cerebro tiene limitaciones porque se opera según la persona que lo utiliza, requiere entrenamiento, no puede sustituir el método invasivo. Pero a pesar de todo eso, como no podemos sustituir el método invasivo, de todos modos sí tiene un papel importante que jugar en tratar a estos pacientes y creo que esta es un ejemplo clínico para mi experiencia de cuando fue muy, muy útil y valuable de cómo y cuándo utilizar, no para sustituir, pero para ayudarme hasta que pudimos poner el método invasivo y en lo que esperábamos a que llegara las imágenes neurológicas. Entonces, en conclusión, de nuevo, este quizá no es el caso más feo que he visto, pero fue uno de los que más me enseñó, porque aquí tuve realmente que aprender cómo utilizar estas herramientas en un estado neurocrítico. Fue más rápido y seguro que pudo realmente comprarnos tiempo, ganarnos tiempo en lo que esperábamos a los métodos invasivos para evitar el riesgo de daño secundario en este paciente. Si no lo hubiéramos tratado, esto era lo peor y no podemos tratarlo de manera ciega. Entonces, si no tienes las imágenes, si no tienes los métodos invasivos, la ultrasonografía puede ser una opción muy buena para evaluar la fisiología del paciente y empezar el tratamiento. Muchas gracias por su atención. Entonces, ¿quién de las 3 chicas ecuatorianas sabe tratar? ¿Tú, verdad? Me queda de duda, Corina, si tú nos puedes ayudar. Yo no tengo experiencia utilizando el lado venoso para monitorizar o sospechar o estimar la presión intracraneana. No sé si en una forma muy sencilla podrías comentarnos algo y mañana pues vamos a tener el ultrasonido. Aquí está Jorge con el ultrasonido. No se escucha nada. ¿Perdón? Que no se escucha. Ah, espérame. No sé si tú tengas alguna experiencia, Corina, monitorizando el lado venoso y que nos puedas ayudar. Vamos a pasarle. Perdón, no alcanza a llegar hasta allá. No sé. Acá, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo va esto? No está enchufado. Bueno, así nomás. ¿Se escucha?
yo acá tengo justo la experiencia nuestra en un paciente que se hizo un monitoreo no invasivo. A ver si lo puedo achicar un poquito. ¿Dónde está? Ver, acá. ¿Está? ¿Se puede proyectar la pantalla? Entrar al Zoom. Tú me lo habías mandado hoy. Para un cachito. Acá. Para un cachito. Ah, está agrandado. Para que lo checo así. Eso sí. Y acá estás tú. Bueno, lo que hoy hablamos es que no hay monitoreo continuo, que yo sepa dentro de lo que yo busqué, pero sí hay monitoreo, como ella mostró, una gráfica de, ¿dónde estás? Para un cachito. No, pero acá lo tengo, acá es, ¿no? Acá está. Ella mostró una gráfica ahí que decía velocidad venosa por un lado y presión intracraneana por otra, en la cual se veía como cuando aumentaba la velocidad venosa, aumentaba si la querés quizá pasar de vuelta, es una gráfica que se ve una buena correlación entre las presiones venosas. Ahí no es monitoreo continuo, es decir, ahí es a un paciente le miden una velocidad venosa y ven qué pic tiene, y eso es un punto. A otro paciente le miden la velocidad venosa y ven qué pic tiene, eso es otro punto. No sé si son diferentes o el mismo paciente, pero no es un monitoreo continuo. Y vieron una buena correlación, a pesar de que la mayoría de los pacientes tenían una velocidad venosa normal y había pocos pacientes con hipertensión intracraneana. Ah, sí, sí, sí. Voy a compartir lo que tengo por aquí. Esa.